Buenos días, mis hermanos en Cristo. Dios me los bendiga. Hoy estamos listos y preparados en esta hora para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, está haciendo y aún hará por todos nosotros. Pido, Señor, bendición para tu pueblo, amado Rey, para estos tus hijos que nos disponemos hoy a venir con el ánimo y deseo de conocer más y más de tu palabra, Señor mío, y poder así hacer que nuestra vida sea una vida abundante en gracia para contigo, Señor amado, y para todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor mío. Bendice, Señor mío, a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos, bendice, Señor, a todo oyente que está en cualquiera de los lugares del mundo entero, amado Rey. Para que la palabra, Señor, que se recibe sea hecho una realidad en nuestras vidas, poniéndola por obra y así hacer que las bendiciones abunden y sobreabunden, como tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Y síguenos, Señor mío, dando ese deseo de estar siempre a tempranas horas en tu presencia. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Venimos con el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y ya en todo este recorrido nos hemos nutrido en gran manera y estamos mirando sobre el poner el sentido para entender la lectura. Es lo que vemos hoy. Y eso lo vamos a ver a través de Nehemías 8:8, que debemos de ponerle el sentido a la palabra. Ir directamente, direccionados por el Santo Espíritu de Dios al entendimiento con nuestros sentidos. No por ningún motivo, interpretación, nada hacer de la palabra de Dios, interpretarla a nosotros, sino lo que ella nos diga directamente a través de lo que está escrito. Y dice así la palabra de Dios en Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la manera verdadera que Dios quiere que estudiemos la palabra de Dios, su palabra, poniéndole el sentido a esta lectura, a todo lo que escudriñemos en ella y miremos que sea exactamente como lo dice y como está escrito. De esta forma vamos a poder poner por práctica exactamente como está. Y si hay que enseñar, igualmente lo hacemos tal como está escrito. Recuerde que ayer vimos el jueves que no hay que quitarle ni ponerle, no hay que añadirle, no hay que ni siquiera una tilde o una jota ir a cambiar. Porque muchas veces un acento se puede cambiar totalmente el sentido de la oración con solo quitarle o ponerle un acento a una palabra. Entonces nos puede llevar a un error grande. Bueno, para eso estamos en este estudio, para darnos cuenta y aclarar en nuestra vida cómo es realmente este beneficio de la palabra, pero haciéndolo tal y como lo dice el Señor. Pero también hemos insistido mucho en meditar. Yo dejé una tarea de meditación. Quiero que ese pasaje que dejé allí como tarea lo hayan leído y meditado. Y sé que han sacado gran bendición por este medio de la meditación. Y aquí nos enseña que debemos de meditar en ella de día y de noche. Vamos a mirar el Salmo 1, del 1 al 3. Donde nos habla de esta meditación que es muy interesante, muy importante además, porque por esta meditación entenderemos aún más. Y dice así el Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, la meditación es continua.
Dice para una persona que medita de la palabra de Dios como la tarea que han hecho mis hermanos, dice que si esto se hace, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mire esta comparación que hace el Señor a través de su palabra. Y este árbol plantado junto a corrientes de aguas dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea que aquí nos está dando un ejemplo muy maravilloso, un ejemplo en el cual nosotros podemos tomar a bien para ponerlo por obra, en meditar siempre la palabra de Dios. Porque nos da aquí una garantía de que vamos a estar como un árbol que está junto al agua, a corrientes de agua, junto a un río. Un árbol siempre va a echar sus raíces hacia abajo, siempre. Y esa raíz, entre más honda esté, más firmeza tiene el árbol. Por eso Dios nos está afirmando cada día más que tengamos buenas raíces para lo que tiene que ver con el Evangelio para salvación. Y si nosotros estamos haciendo esta meditación de su palabra, vamos a estar reverdecidos, frondosos como un buen árbol que está junto a corrientes de agua. Y para ello, mire los humedales. Todos los árboles que están al lado de los humedales son hermosísimos, de color verdoso, hermoso. Tienen mucho follaje, están muy sanos. Así que Él nos ofrece esta misma sanidad, este mismo resplandor, esta misma bendición, porque empezó hablando bienaventurados. ¿Sí? Esta bendición viene a través de que estemos meditando su palabra, porque cada que la meditemos será para bien. ¿Sí? Para sacarle mejor provecho, para hacer conforme está escrito. Y si nosotros estamos así reverdecidos, dice que da su fruto en su tiempo. O sea que no nos pasamos de tiempo para dar fruto, porque muchas veces llegamos a edades que dice, uy, yo hubiera hecho esto, lo otro, no hice tal cosa, ¿sí? Dejó de dar ese fruto en el tiempo, pero eso ya no va a ocurrir porque si estamos en esa fuente haciendo tal como el Señor nos lo permite, entonces nuestro fruto será tiempo, no tendrá ningún tipo de demora. ¿Ah? Dice que su hoja no cae, o sea que nosotros estaremos siempre con ese follaje robusto, no vamos a desfallecer por nada, ¿ve? Y además añade que todo lo que haga prosperará, y todo lo que hace prosperará. Así que esto es una garantía muy importante, hermanos, algo que debemos de acogernos, algo que debemos de tener, de dar por sentado, de que esta bendición viene si hacemos tal como está escrito. Ahora en adelante, mis hermanos, todo lo que usted escuche a través de que sea de la palabra, o lea en la palabra, medítelo, piense en ello, de día y de noche, que no sea por un ratito, ojalá que esto nos dure, que perdure toda esta acción que nos manda el Señor, para que así mismo estemos como el ejemplo que nos das, como ese árbol que está robusto y que su hoja no cae y que reverdece y tiene buen follaje. Que seamos fruto para que vengan muchos a acampar allí al fruto que demos. Vamos a mirar ahora en Josué 1:8. Estos pasajes son hermosos y el Señor hace que los repitamos una y otra vez para que nos nutramos a través de esta palabra. Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, qué rico, vea, repetición. Esto se llama una afirmación de las cosas que estamos viendo en la palabra. Nos ha mandado a meditar. Tenemos que hacerlo.
y no apartarnos del libro de la ley, que es la palabra, la ley de Dios está a través de la palabra. Aunque allí hay la ley del Antiguo Testamento, también tenemos leyes en el Nuevo Testamento que hay que cumplir, porque las leyes se hacen para cumplirlas. Estas leyes, tanto terrenales como la palabra de Dios, que es ley de Dios, hay que tener en cuenta, es para cumplirlas. Por eso no debemos de apartar. Dice que no se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice que no se apartará de tu boca, es para hablar de ellas, para enseñarlas, para leerlas. Esto es cuando dice que de su boca es para leerlas, y ojalá leerlas para que otro también escuche y saque provecho, haya también esa bendición, ese fruto. Dice que de noche y de día, sino que de noche y de día, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Vuelve a tocar la palabra meditar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa meditación es para darnos cuenta de cómo debemos actuar frente a la palabra de Dios. Y que no vayamos a estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nos está guardando, esto es una prevención. Porque es conforme a todo lo que está en el escrito. Porque si esto hacemos, entonces hará prosperar tu camino. ¿Cuántos caminos nosotros cogemos? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer en nuestra vida? En un mismo día, un solo día hay que hacer muchas cosas. Entonces todo esto nos va a servir para que nos vaya bien en todos estos caminar. Entonces hará prosperar todo camino que emprendamos. Y además dice, y todo te saldrá bien. Cuando dice todo, piensa, hermano, ¿qué tanto haces tú? ¿Qué tanto requieres de Dios en el día? En el tiempo o en los tiempos. Todo esto va a ser para bien. Y con una pequeña inteligencia de hacer las cosas como nos lo está presentando Dios. Eso es todo lo que Dios quiere. Pero también el Señor nos quiere decir que meditar la palabra para guardar y hacer conforme a lo que en ella está escrito. Y lo acabamos de leer. Meditarla para hacer conforme a lo que en ella está escrito, no saliéndonos de los parámetros. Yo he tenido ejemplos de personas que leen la palabra y la quieren entender de otra manera, pero para hacer que su vida se vea cobijada por lo que ellos piensan. Y eso no es así. Es conforme está escrito. Por eso es tan importante cuando enseñemos la palabra de Dios, ir a la raíz, ir a mirar de dónde salió la situación. Recuerda cuando hablamos en nacer de nuevo del pecado de David, que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, él pecó y nos estaba enseñando allí el nacer de nuevo sobre ese verdadero arrepentimiento. Y nos tocó ir a mirar de dónde nació el pecado, qué fue lo que pasó o qué ocurrió para que él tuviera que haber hecho este salmo de verdadero arrepentimiento. Y nos llevó por allá a la Biblia, donde encontramos que pecó a través de haber tomado a una mujer que era ajena a él, que ya estaba casada, tenía a su esposo, y que se llegó a ella y pecó. Y ahí encontramos la raíz, y fue con Betsabé, la mujer de un hombre que estaba en la guerra, Urías Eteo. Esto es bueno, hermanos. Cuando hacemos esta meditación encontramos gran ganancia. Y vuelvo y leemos Josué 1:8, porque es muy importante. No interesa las veces que tengamos que leer la palabra, porque así estamos haciendo el ejercicio que Él dice que hagamos, de leerla, de que nunca nos apartemos de ella. Cada que la leemos, así sea repetidamente, estamos haciéndolo, acercándonos más a la palabra. Y esto es lo que Él manda. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Porque si hacemos así, dice así, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire esto, lo bonito de leer la palabra bien. Estamos hablando de un libro de la Biblia. Entonces diríamos, después del punto y coma, dice a todo lo que está escrito, ahí hay un punto y coma. Y fíjese lo que dice ahí, porque entonces harás, ¿sí? No está hablando de la Biblia, está hablando de ti. Si hablara de la Biblia diría, porque entonces hará. Le quitamos la S. Entonces la Biblia hará, pero no, aquí dice que tú harás. Si haces caso de la palabra de Dios como Dios nos la está presentando, entonces nosotros hacemos, porque dice harás, porque entonces harás prosperar tu camino. O sea que nosotros mismos somos los que damos el testimonio de nuestro camino. ¿Sí? Pero es que a veces se pasa una S y no le sacamos el producto, no le sacamos como el jugo, como la bendición completa. Entonces se está hablando directamente a ti y a mí, personalizada esta palabra. Que si hacemos tal como está escrito, entonces, porque entonces harás nosotros, haciendo esta acción, haremos prosperar todo camino. Y además se une con una coma ahí, una unión ahí. La coma une a las palabras. Dice, y todo te saldrá bien. O sea que yo soy el culpable de que me vaya mal. O yo soy quien da la bendición para que me vaya bien. Porque me está hablando directa, personalizadamente a mí esta palabra. Bueno, mis hermanos, espero que esos oídos estén muy atentos a esta enseñanza. Además, también nos dice la palabra de Dios que debemos memorizarla. Es tan importante memorizarla y más en este tiempo, hermanos. Este tiempo es donde tenemos la necesidad de memorizarla. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ahora que estamos en la pandemia y que uno cuando sale a la calle, por si tiene que hacer una vuelta, comprar el mercado, ir al banco, cualquier cosa que vaya a hacer, uno trata de no salir, ¿cierto? Y está únicamente dejando lo necesario para hacer en ese día. Pero ese día quiere ir con sus manos vacías, que no lleve algo que saque a la calle, que se contamine y lo entre a la casa. ¿Sí? Va a llevar únicamente el taleguito o la compra, la bolsa ya, lo que sea, pero trata de no llevar muchas cosas en la mano para evitar que se contamine o esté en medio de la situación. Entonces, todos los que salimos hoy en día casi no llevamos la Biblia en la mano. No la llevamos porque tratamos de no sacarla a ese ambiente. Pero ahí donde se hace importante de memorizar la palabra. Porque si tú y yo la tenemos en la mente, podemos hablarle al que está allí al lado nuestro, en la fila para esperar la entrada al supermercado o en el banco o donde estemos, y poder hablar la palabra de Dios, memorizada. Pero vamos a aprender de cómo podemos memorizarla, ¿sí? Porque hay muchas formas de memorizar la palabra. Unos escribiendo, otros repitiéndolas, otros leyéndolas constantemente. Bueno, en fin, hay muchas formas. Y Deuteronomio 6 al 9 nos dice que las podemos memorizar repitiéndolas. Entonces vamos a tomar la que a ti te parezca mejor, la que te lleve como a hacer ese ejercicio lo mejor posible, tómala. Úsalas todas y dice, no, mejor me va bien con esta. Vamos a mirar primero repitiéndolas, a ver cómo nos va. Deuteronomio 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aquí está repitiendo, ¿ve? Y es una forma de memorizar. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Otra manera de
memorizar es hablando de ellas. Pero para hablar no se hablar una sola vez, hay que hablar y repetir ese hablado, esa palabra, repetirla. Entonces está en el mismo ejercicio de repetición en tu casa, pero no solo allí en la casa, sino andando por el camino, lo que estaba diciendo ahora cuando hablaba sobre este tiempo de la pandemia. Y al acostarte, hay que repetirla en todo tiempo. Y aun cuando te levantes, dice, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, ¿sí? Como una señal. Acuérdese que es una comparación, ¿cómo? Y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y en tus puertas. Así que hay muchas formas. Repitiendo esta acción, o sea, en una forma repetitiva haciendo estas cosas, la palabra se memoriza. Y llega a ser tan fácil con el tiempo que eso no se olvida, hermanos. Pero si trata de olvidarse, es mejor estar leyendo. Porque, sí, perdón, se puede olvidar. Cuando uno deja hacer ejercicios, se engorda. Y cuando deja de leer la palabra, pues se olvida. Entonces, hermano, hay que hacerlo repetidamente. Eso no es que por ahí salen propagandas. Paga todo el mes en el gimnasio y va una sola vez a la semana. ¿Qué es eso? Así no va a bajar de peso. O sea, es un problema porque está haciendo las cosas mal. Entonces también igualmente nosotros tenemos que estar leyéndola constantemente y además repitiéndolas para poder memorizarla. Pero también hay otra forma, hablando de ella, hablando de la palabra. Mis hermanos, el ejercicio que yo hago al enseñar, que llevo muchos años, pero hartos años. No, pues desde que me conozco en el Evangelio, porque yo entré al Evangelio y entre muy poco tiempo ya estaba enseñando la palabra, porque le puse cuidado, como dice la palabra de Dios. Medité en ella, le puse el sentido, bueno, hice todo lo que estaba escrito y entonces me quedó fácil dentro de muy poco ser, eh, llevar la palabra enseñándola. Y a raíz de ello, hablar la palabra siempre, pues le cuento que hay mucha palabra que yo he memorizado. ¿Sí? Y además es una de las eh, promesas que Dios ha dado para los que nacemos de nuevo. Entonces, hablando de ellas, voy a hacer que no se me olviden y las memorice cada día más. Es más, este ejercicio, ¿sabe para qué sirve, hermanos? Para memorizar incluso la puntuación, las comas, los puntos y coma, el punto. Y yo a veces, a mí me ha tocado a veces, cuando están hablando la palabra o leyéndola, muchas veces la leen las personas y pasan de largo y no hacen el acento, la puntuación y me toca decirles, ahí va una coma, ahí va un punto y coma, o ahí tiene que parar porque hay un punto. Porque yo ya me las conozco, ya las sé, las he memorizado de tal manera. Y esto es importante, hermanos, porque de ahí depende la aclaración o ver claramente cómo está escrito. Entonces, hablando de ellas, dice Deuteronomio 6:7, y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea que en casa también acostumbrarnos. Si no hay sino dos en la casa, pues con la persona que haya hablarlas. Por ejemplo, a mí me toca en este momento hablarlas con la pastora. No hay nadie más en casa. Entonces hablamos de la palabra de todo tiempo, en todo momento. Ella está cocinando, desde la cocina me está diciendo algo y yo le estoy refiriendo a algo o estamos escuchando algo y referimos de la palabra en la casa. Dice que, y si hay más gente, pues mejor, pues se hace un diálogo. Es otra forma de meditar en un diálogo. Y andando por el camino, cuando salgamos a hacer el mercado, a hacer la vuelta bancaria, a visitar a alguien, cuando vayamos íbamos a visitar, ahorita no se puede visitar, no debe ser prudente de visitar hoy en día a nadie por el problema, pero andando por el camino. Y al acostarte, cuando nos acostemos, qué bonito poder hablar de la palabra de Dios. Sana costumbre que nace el devocional. Por eso hay que, antes de acostarnos, orar. Pedir al Señor, pero ahí también puedes hablar con Él.
En medio de la oración tú puedes hablar con Él y decirle, contarle lo que Él ya sabe. Ujú. Y lo tan bonito es como desahogar, ¿no? Yo me desahogo y siempre los desahogos que hago es darle gracias por todo lo que hizo en el día, por todo lo que me permite, por el respaldo, porque puedo tener ese contentamiento en mi corazón que llego a las personas, que amo a mis hermanos y les llevo la palabra eh, pura, como está escrita, dándole los versículos para que entiendan que es así. Y al acostarte y cuando te levantes, hermano, esto es tan importante, me parece tan importante que antes de poner los pies al piso, ya esté la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestra mente, diciéndole de gracias, Señor, gracias porque me da un día más de vida, porque esto de levantarnos diario, hermano, esto es un milagro diario. Y muchos no lo ven como un milagro, lo ven que no, que eso toca así, que eso es así, que eso tocaba levantarnos. Hermano, pero es que hay alguien que lo permite, no hay otro, solo Dios. Si Él le placiera no darnos la oportunidad de levantarnos, pues ahí nos tocaría que nos despertaran, pero para que nos llene la funeraria, hermanos. Porque ya se acabó el respirar, el oxígeno. Pero Él es tan misericordioso y bondadoso que todos los días nos da la oportunidad de decirle gracias, Dios mío, por este otro día de vida. Y tan rico podernos levantarse agradecido con el Señor y poner el día delante de Él. Señor, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si tú me lo permites. Pero quiero hacerlo para ti. Bien, ayúdame, que yo pueda hacer esto para ofrecértelo a ti, Señor mío. Con manos puras, con corazón limpio. ¿Mm? O más bien con corazón puro y manos limpias. ¿Ah? Como lo dice una canción por ahí. Pero también, hablando de ella, estamos memorizando. Eso es importante porque estamos hablando de cómo memorizar. Pero hay otra forma de memorizar, hermanos. Pensando en ellas, en las escrituras, en la palabra de Dios. Si tú y yo nos damos a pensar en ella todo el día, piensa y piensa en las escrituras, en lo que hemos leído, en lo que dice, en el acento que le ponen, en lo que lleva, el mensaje que lleva, entonces va a memorizar. Y cuando tú necesites decir algo, direccionar la palabra para algo, o llevar un mensaje, pues ya tienen la memoria. Y entonces no es sino pensar en ellas, inmediatamente dice, ve, esta palabra me sirve para esto, porque está dada para esta situación. ¿Ve? Entonces, pensando en ellas, tenemos en Deuteronomio también, Deuteronomio 6:8, pensando en ellas, dice, y las atarás como una señal en tu mano, ¿sí? Cuando se ata uno algo en la mano, más que todo en la muñeca de la mano, como un cordoncito, un caucho, una liga, o como se llama eso, una banda de caucho, o algo, un hilo, es para acordarse, ¿sí? O sea, para tener memoria. Y aquí es para memorizar, pensando en la palabra. Y la atarás como una señal en la mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Cómo es frontales entre tus ojos? A ver, ¿qué puedes pensar allí? Yo uso gafas, no sé si tú uses, pero cuando tú te pones las gafas están como frontales entre tus ojos. Así es que tiene que estar la palabra, al frente, que la veamos, que la leamos. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Mire que hay que poner el sentido. Y es fácil, hermano. A mí me parece tan sencillo poner el sentido a la palabra y ya nos da la lucidez de conocerla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la palabra frente a mis ojos, como frontales, para leerla, para pensar en ellas. Leer y pensar, hermanos. ¿Qué leemos y no pensamos? Entonces, grave. Se va esa palabra, no tiene sentido. Para algunos, ¿no? Ahora miremos pensando en ellas en el Salmo 119:16. Salmos 119:16, el salmo más extenso. Y en el versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando dice, no me olvidaré de tus palabras, está diciendo que siempre va a estar pensando en ellas. ¿Sí? Cómo la palabra nos ayuda y nos direcciona a algo,
a una verdad que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Pensando en ellas. Y mire lo que me dice la palabra, no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué? Porque estoy pensando en ellas. ¿Sí? Como de para atrás y para adelante hay que mirar la palabra. Porque ella nos está ayudando en todo tiempo. La palabra es única y exclusivamente para ayuda, para bendición. Pero hay otra forma de memorizarlas que ya les había dicho, que es escribiéndolas. Y yo conozco muchas personas que han dicho, no, yo sí memorizo, pero tengo que escribir. Si no escribo, no me la puedo aprender. Pues escriba, hermano. Lo importante es memorizar. Por eso el Salmo 51:13 nos va a decir de la siguiente manera. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Oigan esto. Estábamos en... un momentico, porque quiero mirar una cosita antes de seguir. Escribiéndolas. Me salté el versículo. ¿Sí? Es de Deuteronomio 6:9. Porque ya estaba metiéndome a otra, que es enseñarla, ¿no? Pero es a memorizarlas escribiéndolas. Deuteronomio 6:9, hermanitos. Miremos allí en Deuteronomio 6:9. Donde dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ven? Cada que nosotros escribimos una frase o una lectura que hayamos hecho o alguna cosa que queramos aprenderla de memoria, al escribirla nos va a quedar fácil de memorizarla. Y creo que la mayoría de las personas lo hacen así mejor. ¿Sabe por qué? Porque al escribirlas podemos permitirnos mirar la forma en que está escrita. Si es con S, si es con C, si lleva tilde, si lleva coma, puntuación, cualquiera que fuere, interrogación, admiración. Y ahí nos da una buena práctica. El Señor que me los bendiga grandemente, mis hermanos. Pido y seguiré orando por todos y cada uno de los que están en este grupo y los que eh, son de la congregación de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca y los que vendrán, que el Señor añadirás para que sean salvos. Oraré por ellos y por su familia. Cuenten, mis hermanos, con las oraciones diarias de nuestra parte, porque esto es nuestra labor y nuestra tarea y nos agrada tanto hacerlo, Señor. Gracias porque nos permite hacerlo. Siéntase, hermano, que siempre vas a tener la palabra de estos tus servidores, porque a nosotros nos agrada orar por ti. Dios mío, gracias por todo y cada uno de ellos. Te lo pido, Dios, que los guarde, los proteja, los ayude en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu.